hoy en Pensar Podcast. Pero cuando desentierren sus huesos y vean sus cromosomas, van a darse cuenta de que eran XX o XY, no importa cuánto se operen. Yo le preguntaría a cualquiera viendo este podcast, ¿cuándo fue la última vez que vieron sus cromosomas? ¿Cuándo fue la última vez que pagaste, que es muy caro por cierto, para asegurarte de que tus cromosomas se alinean con tu género autopercibido? La academia ignoró tanto a esta manifestación, porque era una manifestación queer, que durante mucho tiempo ha podido crecer sin estar bajo el escrutinio de la academia. Entonces, cuando tú le preguntas a una persona que hace drag, ¿qué es el drag?, va a tener una definición única de lo que es el drag. Hay una paradoja respecto a las cuotas de inclusión. Es importante que existan porque lo que no se visibiliza no existe y lo que no existe no tiene derechos. Los puestos públicos no están siendo ocupados por las personas queer ni más capacitadas para ocuparlos, o en su defecto ni siquiera por personas queer. Creo que lo privado es político. Es políticamente más impactante decirle a tu amigo, güey, no digas eso es transfóbico, que gritárselo al gobernador. Victoria Fantasmal es la diva del teatro. Hoy en Pensar Podcast nos hablará acerca de las identidades, justamente de qué significa este arte y qué dicen o no las personas acerca de ella dentro y fuera del escenario. Desmenuza su vida privada, que también dice es una vida pública y política. No te olvides de suscribirte en nuestras redes sociales y activar las notificaciones. Déjanos en los comentarios sobre qué quieres pensar. Disfruta Pensar Podcast. Victoria Fantasmal, eres una artista drag. Tienes todo un performance maravilloso, lleno de libertad, lleno de color. Bienvenida a Pensar Podcast. Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí. Quiero comenzar diciendo, me fascinan los espacios de podcast independiente. Adoro cualquier persona que haga difusión cultural, pero también advierto, probablemente termine diciendo cosas terribles. Tengo un humor complejo y ácido, así que si ataco a la comunidad conservadores no se enojen, lo hago todo el tiempo, es parte de la rutina. Muy bien, pues qué bueno que lo hagas, ¿sabes? Porque eso implica también tener un ejercicio de libertad bastante profundo y conocimiento acerca de lo que se dice, y no tenemos ninguna duda que tú eres muy profunda y tienes mucho conocimiento acerca de esto, sobre todo desde un esquema artístico. Aquí en Pensar Podcast hacemos siempre una pregunta de saque. ¿Cuál es ese pensamiento que ha sido muy recurrente en tu cabeza durante los últimos 3 meses de vida? Es decir, ¿qué es eso que no te deja dormir? ¿Qué es eso que te enoja, que te molesta, que de alguna u otra manera te incomoda? O ahí está y no se ve ese pensamiento. ¿Cuál es ese pensamiento, Víctor? Fíjate que justo ayer estaba hablando de eso con mi hermana, curiosamente, y estaba como intentando hacer lo contrario, ¿no? Teníamos esta charla inducida por ansiedad, donde decíamos como, güey, ¿qué tal si hacemos el ejercicio de pensar en cosas positivas y no en, no sé, la crisis hídrica de la que nadie se está haciendo cargo? Pero nada, últimamente pienso por ejemplo, mucho en la eso. crisis hídrica, sí. Pienso también mucho como en la intersección entre la política y la comunidad queer. Sobre todo porque junio está a la vuelta de la esquina. Y no sé, esta entrevista para mí es como el inicio de mi agenda del Pride, porque a partir de hoy, de que estoy totalmente saturada de eventos, entrevistas, cosas que tengo que hacer, y he pensado mucho en eso, ¿no? Como cuál es la intersección real que existe entre la comunidad queer y la política, sobre todo la política local. ¿Y qué ideales conforman tu vida? Es decir, ¿qué te mueve al interior? ¿Qué le mueve a Victoria Fantasmal? ¿O qué te mueve a ti propiamente en la vida para poder concebir todas estas ideas? No lo sé, fíjate. Me gusta pensar que tengo como una pulsión creativa incontenible, que soy el arquetipo de un artista que tiene que crear porque si no, no existe y no puede expresar si no crea. Pero también a veces me gusta pensar que solo soy un joto que se atrevió demasiado y ya como que en este punto no puedo echarme para atrás. Soy de cierto modo una lideresa de opinión, una figura artística y política local. Lo eres. Entonces hay días en los que no quiero decir la cosa correcta, pero pienso como, hora de decirle a alguien que está siendo transfóbico de nuevo. Claro, porque hay muchas conductas alrededor de la sociedad que son estigmatizantes, discriminatorias. ¿Desde cuándo te acompaña Victoria Fantasmal? ¿Cuándo inicia Victoria Fantasmal en tu vida? También recientemente estaba pensando respecto a esto. Estoy como en una etapa de concientizar mi carrera, supongo. Hace poco me hice consciente de que llevo años haciendo drag, pero es como difícil establecer el momento exacto en el que comienzo a hacer drag, ¿no? Dentro de la comunidad drag, una dice como, hay un modo de establecer cuándo empezaste. Cuando escogiste tu nombre drag, cuando hiciste tu primer show,
o la primera vez que un joto te gritó que te bajaras del escenario porque no la estabas dando. Y en mi caso, esas tres cosas como que se mezclan entre sí. Crecí en un ambiente muy particular, como muy cercano a la cultura queer, muy cercano al arte queer. Entonces me gusta pensar que he sido consciente del drag como manifestación artística desde los 13 años, tal vez antes. Wow. Sí, y me gusta pensar que me volví Victoria Fantasmal, es decir, comencé a este performance interminable hace unos 6 años, tal vez. Oye, ¿y cómo es que desde los 13 años puedes llegar a tener una conciencia sobre este tipo de arte, Victoria? Tengo la gran fortuna de tener una de estas familias mexicanas plagadas de contradicción, donde mi papá es un hombre muy conservador, pero simultáneamente es un gran fan de Pedro Almodóvar. Entonces crecí en una casa donde a los 5 años veíamos mujeres al borde de un ataque de nervios o Todo sobre mi madre o cosas por el estilo. Entonces tenía la noción de que existían seres mágicos con acento español que transitaban en esta línea entre el género, que podían desdibujar las barreras de lo masculino y lo femenino. Como que crecí rodeada de estos personajes en la televisión gracias a mi papá. Y eventualmente como que empecé a darle nombre a las cosas, ¿no? Como que dije, bueno, esto es una mujer trans, esto es una persona no binaria, esto es un homosexual, esto es una drag queen. Particularmente Almodóvar tiene como pareciera una campaña de odio contra las drag queens. Tiene muchas películas donde hablan acerca de lo terrible que es ser drag queen. Y era como para mí la cosa más atractiva del mundo, ¿no? Decir como en este cine plagado de personajes marginados, ¿qué es lo más terrible que se puede ser? ¿Una drag queen? Yo quiero ser eso. Me llama mucho la atención, la marginación. Yo veo en tus ojos un cierto estilo de pintura, veo tus pómulos, tus cejas, un peinado fantástico, maravilloso, los brillos que traes, el performance como tal. Y también he tenido la oportunidad de ver a ciertas personas expuestas en el escenario. Y esto a mí me parece arte. ¿Es el drag arte? Curiosamente, si quieren descubrirlo, también trabajo como videoensayista. Es una de las múltiples empresas culturales en las que he metido mi manita. ¿Eso qué es? Durante mucho tiempo escribí y tengo la gran fortuna también de que mi hermana mayor fue ensayista muchos años. Entonces como que la literatura corre un poco en las venas de mi familia. Y durante mucho tiempo dije, quiero escribir, quiero hacer ensayo. Creo que tengo como una perspectiva respecto al arte y la literatura. Y de ahí me di cuenta de que ser ensayista es cero redituable hoy en día. La gente no quiere leer, nadie te quiere publicar. Y pareciera que es como más costoso escribir que leer, ¿no? Como que tienes que pagar para que te publiquen, tienes que estar como en muchos círculos de literatura, bla, bla, bla. Así que dije, bueno, no quiero parar de escribir, pero quiero también como interseccionarlo con el performance. Entonces, ¿qué tal si me paro frente a la cámara y leo los ensayos que escribo? Y esencialmente hago como una especie de obra de teatro alrededor del ensayo. Y ahora a veces hago eso. Tengo un canal de YouTube donde tengo ensayos hablando de varias cosas. Uno de ellos acerca de si las dragas somos artistas. Y creo que hay como una suerte de idea mitológica alrededor del artista, ¿no? Tenemos esta noción un poco como pre-renacentista de que el artista es una persona elegida por Dios, que en algún momento se abrieron los cielos cuando tu madre te dio a luz y una musa bajó, te tocó la frente y te dijo, tú vas a ser el artista que va a cambiar al mundo. Creo que esa noción ha permeado en la sociedad un montón y creo que ahora tenemos como un desfase histórico respecto a lo que realmente es la chamba de un artista, ¿no? Durante toda mi formación artística, que comenzó por fortuna desde muy joven, como que la figura del artista era una que me torturaba un poco, ¿no? Decía como, sí quiero ser un artista, sí entiendo que hay como una suerte de seriedad al respecto, pero entonces, ¿cómo hago comedia siendo un artista? ¿Cómo desdibujo la barrera del género siendo un artista? ¿Cómo me paro frente a un escenario y hago un stand-up acerca de una cosa trágica? Y al mismo tiempo me llamo a mí misma artista, ¿no? Como que sentía que había una cosa muy permeada por la academia, que era el arte está fundamentado en estos segmentos teóricos y técnicos que tienen que replicarse con total seriedad, sobre todo en el teatro, que es el arte del que vengo. Entonces, me gusta pensar que hay dragas que son artistas queer, hay artistas queer que no son dragas y hay dragas que sencillamente no son artistas. Y creo que al final del día, para mí, el eje está en la pretensión. Yo puedo decir, a mí me fascina hacer drag porque quiero ir al antro a que me inviten alcohol y ser una chava y verme bonita. Y hay quienes también decimos, sí, pero yo tengo
una voz torturándome en mi cabeza que me dice, construye esto y preséntalo en escena. Expónelo. Claro. No, crea incluso una corriente acerca de esto, ¿no? Una corriente de pensamiento, de conocimiento, de crítica incluso. Oye, ¿y cuál es la diferencia? Hablabas de drag queer. ¿Qué diferencias hay entre los tipos de drag o de dónde viene esta acotación de queer, Victoria? Para mí el drag es el arte por excelencia del imaginario queer. Cuando pensamos en todas las sociedades precoloniales, por ejemplo, siempre hay una suerte de elemento ritualístico en el que se involucraba el travestismo. La mayoría de las sociedades precoloniales tienen como la noción de que el género es una construcción. O sea, como ya desde el vamos, preconquista, hay un montón de sociedades que piensan, pues uno puede ser hombre, puede ser mujer, durante la noche puede ser el otro, durante una especie de ritual puede transitar entre ambos. Entonces, alrededor, bueno, eso es como una base histórica que quiero sentar. Alrededor del reinado de la reina Isabel I en Inglaterra, se prohíbe que los hombres actúen. Entonces, no, se prohíbe que las mujeres actúen. Entonces, los hombres son todos los que se presentan en escena y tienen que hacer todos los personajes, tanto masculinos como femeninos. Shakespeare, que es un autor, a pesar de que es muy monolítico, es mucho más punk y mucho más disidente de lo que queremos darle el crédito. Shakespeare. Sí, Shakespeare, que es como para mí la imagen de la academia por excelencia, Sí, ¿no? impecable. Claro, pero Shakespeare tenía un humor rarísimo. Le fascinaba molestar al gobierno, le fascinaba desdibujar los roles de género. Toda la obra de Shakespeare podemos dividirla en dos bloques, digamos, sus tragedias y sus comedias. En sus tragedias siempre son tragedia histórica, siempre habla de hechos históricos y, digamos, tienen un tono un poco más serio. Pero su comedia es completamente tópica. Todo el tiempo está hablando de cosas que sucedían en Inglaterra en ese momento histórico y todo el tiempo se está burlando de ellas. En algún momento Shakespeare dice, bueno, ahora que está prohibido que las mujeres actúen, requiero que haya personajes femeninos en las obras, pero las mujeres no pueden subir al escenario. Así que voy a tomar a un montón de twinks de mi compañía de teatro, los voy a travestir y vamos a hacer que son mujeres. Vamos a crear esa convención escénica. Eso sucede en un momento histórico y entonces pareciera que el drag es como un subproducto del teatro, ¿no? Es como una cosa, como un pequeño bastardo que tuvo el teatro, un género por ahí extraño. Yo creo que en algún momento durante este proceso, el drag comienza a interseccionar con la identidad de las personas que lo hacen. Es decir, sí soy parte de una compañía, sí tengo la voz aguda y soy joven, así que hago papeles de mujer, pero eventualmente me di cuenta de que me gusta, ¿no? Como me imagino que en algún momento en la compañía de Shakespeare hubo un grupo de personas potencialmente trans que dijeron, qué fuerte que solo en el escenario puedo ser mi verdadero yo, ¿no? Claro. Que es el único espacio en el que puedo como interseccionar mi identidad con el performance que es existir frente a la gente. Entonces, para mí ese es como el punto real donde comienza el drag. El drag es una expresión de arte queer, es para mí, gran expresión del arte queer. Y el drag podríamos dividirlo en un montón de géneros. La verdad es que durante mi tiempo en la academia hice mucho trabajo de investigación, como que me interesaba mucho sentar alguna especie de base teórica sobre lo que era el drag. Y conforme más fui avanzando en mi propia investigación y en mi propio trabajo escénico, me di cuenta de que lo maravilloso del drag es que es muy difícil definirlo. Es muy difícil categorizar lo que es el drag. Es bastante complejo pararte frente a otro artista drag y decirle, lo que tú estás haciendo no es propiamente drag, o no eres una drag queen, o no eres un drag king, o a lo mejor tu drag tiene ciertas bases estéticas, bla, 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 bla. Creo que es un poco trágico, pero también es muy lindo. La academia ignoró tanto a esta manifestación, porque era una manifestación queer, que durante mucho tiempo ha podido crecer sin estar bajo la lupa de la investigación, sin estar bajo el escrutinio de la academia. Entonces, cuando tú le preguntas a una persona promedio que hace drag, ¿qué es el drag?, va a tener una respuesta que es completamente personal, va a tener una definición única de lo que es el drag, y creo que en ese sentido es una manifestación escénica muy popular, ¿no? Similar a los carnavales, similar a el arte circense que se hace en las calles. Quienes lo hacen sí porque es una cosa artística, pero también para muchos es un método de supervivencia, ¿sabes? Es como, dentro de toda la precariedad que me atraviesa, me di cuenta de que puedo hacer esto y generar dinero, y tal vez no estoy al tanto de los 300 años de historia que estoy cargando en mis hombros cada que me pongo peluca. Oye, ¿has tenido más aceptación o has tenido más rechazo al realizar arte drag?
Paradójicamente, mucha más aceptación. Creo que hay ¿Aceptación de qué tipo? de todos, realmente. Hay cada año unos, ¿qué te gusta? 500 artistas jóvenes graduándonos de academias de arte tan solo en Veracruz. Me atrevo a decir, ¿no? Como la Facultad de Artes, cada año nos graduamos unas 500 personas, unas 100 personas, no sé, un número grande. Todos estamos bajo la misma pretensión artística, que es entrar a la escena del gran arte, volvernos parte de la oferta cultural del país, generar una suerte de nombre para nosotros como creativos y poder vivir de lo que producimos. Ese modelo, la verdad es que está un poco disfuncional. ¿Por qué? Porque hay muchos menos espacios artísticos del número de artistas que hay. Cuando yo continué con mi formación artística y ingresé a la universidad, me di cuenta de que no estaba compitiendo contra otros 10 actores. Estaba compitiendo contra 10,000 actores para un papel que iba a existir en una producción y que después se iba a morir. Cuando comencé a interseccionar mi trabajo escénico con el drag, me di cuenta de que era ahora la única persona en Jalapa que lo hacía, ¿no? Entonces pasé de ser el mínimo común denominador de ser un actor a ser, ay, Victoria, la que hace drag, pero hace teatro al mismo tiempo y hace otras cosas que son interesantes y hace investigación sobre drag. Y creo que eso es maravilloso, ¿no? Que en algún momento durante tu formación artística, es una experiencia común, que los maestros te digan, de todos los que estamos aquí, el 90% de ustedes nunca va a volver a actuar. Van a salir, no van a conseguir trabajo, se van a casar ¡Qué y van a trabajar. fuerte! Sí, eso te lo dicen todo el tiempo. Y yo escuchaba eso y decía como, no lo sé, no sé si es mi caso, no solo porque creo que tengo algo que decir con mi trabajo, sino también porque de verdad de toda la vida me ha interesado meterme al mundo del arte queer, ¿no? Y en la escuela decía como, bueno, pero ¿cuándo vamos a ver algo que no sea realismo naturalista? ¿Cuándo vamos como a hablar de la construcción del género como un performance? ¿Cuándo vamos como a investigar en arte popular? Y siempre la respuesta era nunca. Nunca, porque aquí hacemos actores serios y hacemos arte serio y tenemos que tiene que mantenerse vivo el legado de los creadores serios. Es importante, sí. Pero también creo que hoy en día ser un creador serio es un poco imposible, ¿sabes? Hay una generación que está activa desde los 70s en México de directores, de actores, de productores, directores de cine, que hacen arte serio, que ganan dinero de eso, y la verdad yo no quiero competir con ellos. O sea, no me interesa porque creo que el discurso serio ya lo agotaron. Fuera de broma, creo que ya dijeron todo lo que se puede decir sobre el arte serio. Creo que es momento de voltear a ver a las travestis, de voltear a ver a los jotos, de voltear a ver la historia queer, de voltear a ver, no sé, prostitutas. El fenómeno, perdón, pero el fenómeno de las perdidas, por ejemplo, Wendy, todas ellas, siempre que las describen dicen es un acto sin precedentes que Wendy sea una mujer trans, que viene de mucha precarización y que ahora sea una figura pública muy amada en México. Y pienso, bueno, es una cosa sin precedentes porque llevan 500 años ignorando a las personas trans, ¿sabes? Claro. Tal vez sería común si no ignoráramos a las personas trans y su historia, y su capacidad de entrar a los medios, y su capacidad para hacer comedia, para comunicar. Ha ido de más en más las expresiones artísticas específicamente de las personas drag. Programas como RuPaul, programas como La Más Draga México, dan cuenta de que hay algo más allá de este tipo de arte y de este tipo de expresión. ¿Cuál es el futuro, al final de cuentas, desde tu experiencia, desde tu conocimiento, que tienes gran conocimiento, Victoria, acerca de todas estas corrientes artísticas y literarias? ¿Qué futuro le depara al arte drag en México? No quiero ser una fatalista. Okay. Porque ante todo soy una idealista radical. Okay. O sea, yo de verdad creo que todo lo que viene siempre va a ser mejor. Y creo que siempre que volteemos hacia atrás, las cosas serán un poco peores, ¿no? Entonces hay que estar agradecidas con todo lo bueno y manifestar y bla, 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 bla. Pero creo que cuando analizamos la historia de la cultura y el arte queer, nos damos cuenta de que siempre sucede por oleadas. No es común que haya como un largo periodo de exposición de la cultura y la comunidad queer ante el mainstream sin que haya una represalia. Y actualmente, si te das cuenta y lees las noticias, ya está sucediendo. Claro. Hay un montón de Lili Telles en el periódico y en las noticias diciendo las personas trans quieren hormonar a tus hijos y operarlos contra su voluntad. Hay un montón de Eduardo Verástegui subiendo un video a Twitter con una escopeta disparándole al aire y diciendo esto le voy a hacer a cualquier transexual que se acerque a mis sobrinos. Es imposible que no haya siempre como una represalia ante cualquier movimiento social,
¿Por qué? Bueno, porque el mundo está estructurado pensando generalmente en las personas cis heterosexuales. Los puestos de privilegio, los puestos públicos, los espacios que todos queremos tener están dominados por personas cis heterosexuales. Claro. Es natural, creo yo, que cuando una persona que no entra en el esquema cis heterosexual habita estos espacios, haya una pequeña disonancia cognitiva donde digamos, ¿por qué una mujer trans es más exitosa que yo? Hombre heterosexual, blanco, con dinero, de buena familia. ¿Por qué una persona queer tiene más atención de los medios que yo, que soy un artista formado en la academia clásica, bajo estos parámetros totalmente occidentales? Y creo que siempre va a haber una represalia. Para mí, el drag, también tengo que decirlo, es naturalmente un movimiento contracultural. El drag surgió, sí, con Shakespeare, pero se ha mantenido vivo gracias al underground. El drag va a seguir existiendo, o sea, eso lo digo desde ahora, el drag no va a dejar de existir. Pero creo que eventualmente vamos a agotar toda la exposición que nos puede dar los medios, vamos a agotar todos los espacios que ya existen y que podemos ocupar, y tendremos que volver un poco a casa y replantearnos qué queremos realmente como comunidad, cuál es nuestro lugar dentro del arte, y eventualmente volver a salir. También creo que cuando pensamos en general en la historia LGBT, ese es un poco el movimiento, ¿no? Cuando piensas en los disturbios de Stonewall, que son el inicio del movimiento de derechos humanos en Estados Unidos, fue una semana de revueltas y peleas contra la policía por un grupo de mujeres trans, trabajadoras sexuales, personas latinas y negras. Y en los 60s, cuando eso sucedió, la gente dijo, jamás vamos a volver al closet, o sea, es de aquí para adelante, y ahora va a haber una persona gay en cada espacio público y vamos a dominar al mundo. Y la realidad es que históricamente eso no fue lo que sucedió, ¿no? En el 2000 hay como un segundo boom de visibilidad de la cultura queer, y de la nada todas las mujeres querían tener un amigo gay, y la música estaba dominada por homosexuales, y figuras muy públicas como Madonna decía, yo hago música para los gays, Lady Gaga decía, yo hago música para los gays, y después hubo como otro pequeño periodo de conservadurismo, y llegamos al presente, donde de 5 años para acá todos son dragas, todos son travestis, todos son queer, todas somos NBs, y creo que es natural, o sea, es un poco materialismo histórico dialéctico, ¿no? Síntesis, antítesis. ¿Y cuál es ese punto dentro de la agenda que le falta a la comunidad LGBT en general y con todas sus expresiones? Se ha hablado mucho acerca de el reconocimiento de los derechos de la comunidad sexual, de la diversidad sexual. Se ha hablado mucho de impregnar en las leyes esta separación que había entre el matrimonio entre un hombre y una mujer específicamente. Se ha propugnado mucho la salud de las personas LGBT porque se tiene mucho este estigma que la comunidad LGBT está inundada de VIH, de SIDA. De estos puntos que ya se tienen en la agenda, ¿qué nos puedes decir? Y a ver, Victoria, desde tu experiencia, desde tu punto de vista, desde el acervo que tú tienes, ¿qué más hace falta? ¿Hace falta dentro de esa agenda LGBT que se posicionen las personas con el arte drag para poder asumir puestos públicos? Porque a mí me parece desde alguna perspectiva que han fallado algunas cuotas en algunos puestos públicos. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Creo que justo... Fíjate, hay un debate que se tiene dentro de la comunidad... como la comunidad queer, que somos como muy vocales respecto a la política sobre todo, ¿no? Y siempre decimos eso, como hay una paradoja respecto a las cuotas de inclusión. Y la paradoja es importante que existan porque en esencia tendría que haber diversidad, claro, en las personas que nos gobiernan, porque son quienes dictaminan las leyes, porque lo que no se visibiliza no existe y lo que no existe no tiene derechos. Pero también es evidente que los puestos públicos no están siendo ocupados por las personas queer, ni más capacitadas para ocuparlos, o en su defecto, ni siquiera por personas queer, ¿sabes? Eso es complejo también porque creo que no podemos ser la policía de la identidad con los demás, y creo que si el día de mañana dicen, a fuerza el vicepresidente de México tiene que ser una persona LGBT, yo no tendría la capacidad moral de pararme frente a otra persona y decirle, tú no eres gay. Dame tu tarjeta gay. ¿Dónde está tu credencial? Canta 3 canciones de Lady Gaga. Haz la coreo de Bad Romance, ¿sabes? O sea, no tenemos la capacidad para exigirle a la gente que sea visible. ¿Cómo lo demuestras? Queer. Claro, no es imposible. La identidad, también cabe aclararlo, no es un derecho personalísimo. Todos tenemos una identidad que es inamovible, nadie puede opinar sobre ella,
pero sí pareciera que las personas queer que están en la política entran a este esquema cis heteronormado de cómo se hace la política y de la nada lo replican, ¿no? Y entonces decimos como, chale, toda la contracultura que profesabas no se quedó en ningún lugar. No hay una respuesta política de tu parte. Pero también creo que esa es la naturaleza de que el sistema está roto. O sea, el sistema está construido para que las personas queer pierdan, desafortunadamente. Tú mencionabas hace un momento el matrimonio igualitario, que creo que es un gran logro. Creo que fue una lucha sistémica de muchos años y muchas generaciones. Y cuando vemos los números de las personas LGBT casándose, somos una aplastante minoría. ¿Por qué? Bueno, porque las personas que querían casarse en los 80 siendo LGBT murieron, ¿sabes? O sea, como sencillamente ya no les tocó casarse, lucharon por derechos que está bueno tener porque son derechos humanos básicos, pero que también creo que porque tengamos un derecho no es una obligación ejercerlo. Claro. Tenemos el derecho a la libre protesta, tenemos el derecho a no sé, a muchas cosas que nos indicarían que estamos como más políticamente activos de lo que estamos. Y yo no creo que usted en casa homosexual promedio tenga que ser experto en política y venir a hablar de marxismo a un podcast. Pero sí esperaría que estés consciente de que nuestros derechos están cimentados en la lucha de un montón de personas. Y quiero aclarar desde ahora, un montón de personas que generalmente no son hombres gays. Generalmente han sido mujeres trans negras, personas trans racializadas, migrantes. La verdad es que la lucha por los derechos humanos comenzó desde quienes tenían menos derechos. ¿Por qué? Porque el privilegio sí funciona y también creo que tenemos que ser conscientes de eso. Nadie está dispuesto a perder un poco de su privilegio en pro de que los demás lo adquieran. Es terrible, pero también es la naturaleza de los humanos, ¿no? Y lo digo como alguien muy idealista. Hay un chiste que hacen todo el tiempo en estos espacios de debate muy de izquierda, ¿no? Y dicen, bueno, Victoria, tú eres tan de izquierda, apoyas tanto a los pobres, quieres que deje de haber una brecha salarial en México y una brecha de vivienda. Si mañana llegan 10 personas pobres a tu casa y te piden vivir ahí, ¿te saldrías para que vivan ahí esas 10 personas pobres? Y siempre pienso, número uno, eso no está sucediendo. Y creo que podemos debatir sobre cosas que sí están pasando en México, pero creo también que es complejo, ¿no? Y creo que tenemos que analizar cada caso en sus medidas particulares, ¿no? No podemos sobre todo con la comunidad queer, no podemos generalizar. No todas las personas LGBT quieren ni necesitan lo mismo. Hablar, por ejemplo, de salud reproductiva y sexual es diametralmente distinto si hablamos de salud para personas trans y para personas cis. Un hombre gay cis, homosexual promedio, no requiere saber qué es la menstruación. Nunca en su vida se va a topar con la menstruación, nunca en su vida se va a topar con un embarazo, nunca en su vida se va a topar con que quieran quitarle el vientre y vendérselo a alguien rico. Eso no va a pasar. Una persona trans promedio sabe más de endocrinología que tú y yo juntos, ¿sabes? Porque sencillamente su existencia en el mundo requiere que esté al tanto de eso. En el internet todo el tiempo hay debates sobre la biología de las personas trans y siempre hay algún señor que dice, sí, pero cuando desentierren sus huesos y vean sus cromosomas van a darse cuenta de que eran XX o XY, no importa cuánto se operen. Yo le preguntaría a cualquiera viendo este podcast, ¿cuándo fue la última vez que vieron sus cromosomas? ¿Sabes? O sea, ¿cuándo fue la última vez que pagaste, que es muy caro, por cierto, para hacerte un estudio cromosomático y cerciorarte de que no tienes una trisomía en el par 21, para cerciorarte de que no tienes... Para cerciorarte de que tus cromosomas se alinean con tu género autopercibido? O sea, la verdad es que estamos hablando un montón de temas muy complejos todo el tiempo y los estamos echando en la misma bolsa. Para mí la solución es, 1, ir con calma. 2, estar conscientes de que de verdad la cosa siempre va a ir mejor. No puede ir peor que antes. No podemos permitirnos eso. Y 3, visibilizar todos los sectores de la comunidad LGBT. ¿Sabes? O sea, estamos en vísperas del Pride. No sé cuándo sale este capítulo, pero mientras lo estamos grabando estamos en vísperas del Pride. Y el Pride es conocido como la marcha del orgullo gay. Y cuando pensamos en la marcha del orgullo gay, pensamos en un montón de hombres blancos y mamados con arneses bailando y aventando globos. Y cuando yo pienso en el Pride, pienso en un grupo de mujeres trans furiosas en los 60s que iniciaron un movimiento de derechos humanos. Cabe aclarar también, ¿cuándo fue la última vez que alguien pensó en las lesbianas? ¿Qué quieren las lesbianas? Que son muy importantes. Sí, por supuesto. Muy importantes. Porque aparte son, creo, aparte de las mujeres trans, el único sector de toda la comunidad LGBT que intersecciona el ser una disidencia sexual con el ser mujer.
¿Sabes? O sea, como también creo que hay una cosa de misoginia sistémica donde los gays y las lesbianas históricamente no se llevan mucho. No comparten los mismos espacios. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede eso, Víctor? No lo sé, sencillamente creo que porque de verdad el sistema está roto. O sea, creo que todos somos hiperindividualistas y queremos abogar por la comunidad a la que más nos parecemos. ¿Sabes? Cuando... Es el fenómeno de masas, si así lo queremos ver, ¿no? Cuando tu tío blanco, conservador, medio nazi, escucha a Agustín Laje o a cualquier político de ultraderecha hablar, él dice, güey, soy yo, lit yo, super yo, güey. ¿Sabes? O sea, y me ha pasado ver a hombres leyendo libros de Agustín Laje en el camión. Qué barbaridad. Y los ves y dices, eres un hombre blanco. Obviamente estoy leyendo a Agustín Laje y obviamente me vas a decir que Occidente está en decadencia y tenemos que huir de la migración y el progresismo. Todos queremos que nuestro equipo gane. Y que es complejo pensar en comunidad cuando queremos pensar solo en nuestro equipo. Oye, a ver, decías ahorita, hace un momento, que cuando tú piensas en el Pride, tú piensas en una lucha social consistente, pero que el Vox Populi, de alguna manera, se va hacia hombres blancos con arneses, mamados, o hombres negros, racializados, etc., pero exponiendo su cuerpo, exponiéndose ellos mismos, vistiéndose de una forma que tradicionalmente no es aceptada. ¿De dónde viene esa idea que la comunidad LGBT, que la comunidad de la diversidad sexual, solo sirve para tomar, bailar y pervertirse? Hay una cosa que decimos todo el tiempo, mis amigas y yo, y es los estereotipos existen por una razón. ¿Sabes? O sea, como son terribles, son negativos, son la base del prejuicio, pero de algún lado surgieron. ¿Sabes? Nunca he escuchado el estereotipo de que, no sé, los albinos pueden escupir fuego. De algún lado surgen los estereotipos. Nadie dice un estereotipo incoherente. Y creo que específicamente con los hombres cis homosexuales, son un sector que intersecciona con mucho privilegio, ¿sabes? O sea, como cuando pensamos históricamente en figuras LGBT de la historia, hay una que a mí me fascina y es parte de la historia de México y es el esposo de la hija de Porfirio Díaz, que famosamente era una persona queer que se casó con la hija de Porfirio Díaz para aparentar y que estuvo en este movimiento histórico muy importante, o no movimiento histórico, en este hecho histórico que fue el baile de los 41. Que para los que no sepan fue una fiesta que se hizo en una casa en Ciudad de México durante el Porfiriato, donde 42 hombres LGBT se vistieron de mujer, bailaron entre ellos, hubo una suerte de orgía. Llegó la policía y los arrestaron a todos y fueron fusilados públicamente en la calle. 41 de ellos. El número 42, que supuestamente era el hijo de la esposa de Porfirio Díaz, era el esposo de la hija de Porfirio Díaz, él salió libre. ¿Se salvó? Claro. En ese momento, yo todo el tiempo, digo también, aparte de todo lo que hago, soy dramaturga, estudié para escribir teatro, hago mucho teatro documental, y muchas veces hemos querido, mi equipo de trabajo y yo, hablar sobre el baile de los 41, ¿no? Y una cosa maravillosa del teatro es que te permite ponerte en la posición de cualquier personaje. Y siempre hemos dicho, ¿qué habrá pensado ese güey cuando vio cómo se llevaban a todos sus amigos encadenados rumbo a ser fusilados públicamente? Y a él le dijeron una de dos. O eres solidario y te mueres con ellos, o te regresas a tu casa con tu esposa a seguir siendo el yerno de Porfirio Díaz y vives feliz para siempre. ¿Qué habrá dicho, no? Claro, ¿quién habría elegido ser solidario? Claro. Yo no sé, me gusta pensar que soy una persona muy política y digo, yo habría sido solidaria. Pero después digo, ¿pero qué tanto funcionó muerta? O sea, ¿qué tan útil habría sido ser el número 42? Y creo que ese es el problema. Es muy fácil, cuando eres parte de ciertos sectores, adquirir derechos y es fácil que esos derechos se desborden y se vuelvan privilegios. Los hombres cis, generalmente, tienen un montón de privilegios y de derechos que otras comunidades no tienen, ¿no? Hay una brecha salarial respecto al género. Hay una brecha de empleo respecto al género, hay una brecha social respecto al género. Es común todavía escuchar en ambientes muy corporativos, por ejemplo, decir como las mujeres no pueden ser presidentas de una industria, no pueden ser presidentas de una corporación porque son temperamentales. Porque ¿qué tal si un día están menstruando y eligen vender la corporación porque están de malas? Y se ponen locas. Claro, ¿no? Entonces hay un prejuicio. Claro. ¿Cuál es el grupo que tiene menos prejuicios? El hombre cis. El hombre cis es el grupo históricamente con menos prejuicios. Sí, puede que seas homosexual, pero aún así sigues
kilómetros adelante de todos en esta carrera por el privilegio. Y creo que en ese sentido hay un momento histórico, no sé cuándo sucede, he querido investigarlo porque me parece muy interesante, en el que un montón de hombres cis, homosexuales, se dieron cuenta de que el Pride existía y que era llevado por personas racializadas, por mujeres trans, por drag queens, y dijeron, fíjate, ¿saben que una vez al año hay como un festival de diversidad sexual del que no somos parte y no somos los protagonistas? Y entonces empezaron a meter su manita y empezaron a decir, ¿qué tal si hacemos carros alegóricos? ¿Qué tal si en los carros alegóricos hay bebida? ¿Qué tal si vamos en arneses? Porque esto sí lo quiero decir. Me parece muy contracultural que el Pride sea un carnaval y apoyo que el Pride sea un carnaval. Hay muchas personas que dicen, ¿por qué no marchan vestidos de doctores, vestidos de abogados, como gente decente? No, creo que el Pride tiene que ser un carnaval. Creo que es importante incomodar, creo que es político incomodar, creo que también es importante enunciarle al mundo que la comunidad LGBT tiene muchos rostros, tanto como la comunidad heterosexual, y históricamente, cuando pensamos en los medios tradicionales, todos sabemos cómo funciona el sexo heterosexual. Todos sabemos un montón sobre la historia de la cultura heterosexual. Todos sabemos chistes sobre los heterosexuales. ¿Les incomoda mucho cuando ven que los gays, no sé, cogen con arnés y una máscara de perro? Te informo que yo sé mucho sobre la vida sexual de heterosexuales en mi trabajo, de los que no quería saber nada. ¿Sabes? Me ha pasado trabajar en espacios donde llega un heterosexual y me enseñó una foto de la morra que se está cogiendo. Y es una foto de la morra sin ropa. Y pienso, número 1, ley Olimpia. Número 2, pues yo no quería ver esto. ¿Por qué me haces ver esto? Claro. ¿Sabes? Y creo que esa es nuestra respuesta contracultural. Decirles, nos han metido sexo heterosexual por todos lados. Hay una cosa que se dice mucho en espacios, sobre todo económicos, de comercio, venta. Y era una cosa muy de los 90, ¿no? El sexo vende. Y decían, ¿cómo vamos a promocionar Coca-Cola? Con una mujer desnuda. ¿Cómo vamos a promocionar cerveza Sol? Con una mujer desnuda. ¿Cómo vamos a promocionar útiles escolares? Con una mamá sexy. ¿Sabes? Creo que es importante también como hacer esa pequeña lucha. Decía que tú debes de conocer muy bien a Carlos Monsiváis acerca de esta relatoría que hacía acerca de los chacales, cómo se ve un chacal, cuál es la definición del sexo, cuál es la definición de una persona sexuada con la cual podemos sexuar. Y traslapo esto a esta literatura de donde comienza, de alguna manera en México, la literatura LGBT, que es a través del vampiro de la colonia Roma, con este personaje que se llama Adonis, en donde también tiene ciertas peculiaridades sexuales, porque es una persona que vende su cuerpo para obtener dinero por necesidad, porque venía de un pueblo. ¿Por qué pregunto esto y por qué le pregunto esto a Victoria? Porque yo quería preguntarte si tú, siendo drag, te sientes más poderosa, más deseada, más peligrosa siendo drag. Sí, no. O sea, creo que dicotomizar la identidad cuando haces drag es altamente peligroso. ¿Sabes? Como que pensar fuera de drag soy esta persona común y corriente y en drag soy una diosa que puede hacer cualquier cosa y seducir hombres y prenderle fuego a lo que sea. Creo que es peligroso porque nos invita a desdibujar la línea de lo real, ¿no? Creo que la ficción es importante. En el drag hay como una cosa de la que todos hablamos que es la fantasía. Siempre decimos como, ay, güey, es que esto me da fantasía. Es que si no siento la fantasía no fluye. Es que tal cosa, fantasía. Creo que es importante la fantasía, es un motor histórico para la comunidad queer también, ¿no? Mencionabas al vampiro de la colonia Roma. Luis Zapata, que en paz descanse, tuve la oportunidad de convivir mucho con su hermano porque fue mi maestro de dramaturgia y siempre le preguntaba, ¿no? Como, Luis, ¿cómo escribió la novela más importante de la literatura queer en México? Y bueno, alguna vez me dijo, como siempre pensé que él tenía mucho que decir sobre él y sus amigos y solo hizo un libro. ¡Qué padre! ¿Sabes? Y creo que es eso. El drag es un poco lo mismo, ¿no? Yo tengo mucho que decir desde mi lugar como Victoria y lo puedo decir con o sin peluca. Creo que con peluca llama más la atención. Creo que al hacer un libro llamamos más la atención. Creo que Monsiváis quería informarnos de su vida sexual y que le encantaba ir con cargadores del mercado a que se lo cogieran. Y creo que eso es maravilloso, pero dijo, ¿qué hago? ¿Soy un viejo pervertido y lo cuento en las cantinas a quienes me quieran escuchar? ¿O hago una novela y
me vuelvo un autor reconocido, un autor de culto, ¿no? Para mí el drag es un poco eso. Siempre he pensado, todo lo que hago como Victoria lo podría hacer fuera de drag, cierto. Pero para mí el drag no es un por qué, es un cómo. No hago drag para que me vean. Hago drag porque así me ven más. No hago arte queer porque a huevo tenga que hacerlo. Hago arte queer porque puedo interseccionar mi identidad, la historia de mi comunidad, los temas actuales que me interesan y al mismo tiempo hacer que esto que es el drag siga existiendo. Lo tienes muy claro, desde luego, y me da mucho la impresión, la verdad, que aparte de ser una persona que tiene claro de manera profesional qué es el arte y que lo divide muy bien, también hay un vasto conocimiento acerca de lo que estás haciendo y una profundidad teórica e histórica de lo que tú realizas. Definiendo este parteaguas, ¿alguien se ha enamorado de Victoria? Ah, sí, le encanto a los hombres de 40. Siempre me dicen que les recuerdo a su mamá. Oye, ¿y si han llegado los hombres de 40 o de 20 o de 30 No, de 40. a querer seducir a Victoria? Sí, pero también una cosa de la que hablo todo el tiempo, así al grado en el que soy esa amiga que es demasiado woke, es acerca del consentimiento. Y creo que el drag es un vehículo maravilloso para desdibujar el consentimiento. Y entiendo cuando la propaganda conservadora dice, ¿no? Como hay drag queens intentando grumear a nuestros niños. Y pienso, tal vez no a sus niños, pero sí a su esposo. Es fácil que cuando traes toda esta indumentaria encima, hay un performance de por medio y trabajamos en espacios de la vida nocturna donde hay alcohol, donde son las 4 de la mañana y estás en un antro y la gente solo va al antro a dos cosas, a bailar o a buscar con quién coger. Es natural que sabes que estás en una posición de superioridad. Hay como una suerte de escalera donde tú estás arriba que el público general. Y eso fácilmente puede tornarse en una dinámica de poder que no es horizontal. Y ahí es donde yo marco la línea. O sea, si a mí quieres platicarme en drag, en el antro, voy a platicar contigo. Si quieres que nos embriaguemos, nos vamos a embriagar. Voy a encargarme de que llegues sana y salva a tu casa. Y si alguien te está incomodando, puedes decirme, me voy a encargar de que lo saquen del antro. Pero, tal vez nos besemos, pero no vamos a llegar más allá de eso, ¿sabes? Porque creo que es fácil desdibujar el consentimiento. Y creo que hacer drag no te da ningún tipo de superioridad sobre la autonomía de otra persona. Creo que he escuchado y he visto de cerca muchas historias de terror donde dragas dicen voy a emborrachar a tal persona para coger. Y generalmente pienso, eso es esencialmente violación. Y esa es la cultura de macho violador contra la que siempre estamos peleando, ¿no es así? Como esta cosa de tengo un poco más de poder que esa otra persona, puedo vulnerarla, puedo ocupar mi encanto y el nivel de influencia que tengo en este espacio para tener sexo con esta persona. Si debes coercionar a alguien para que tenga sexo contigo, ya estamos mal desde el vamos. ¿Qué te hace falta decir en el escenario que no te has atrevido a decir aún, Victoria? No lo sé. Y creo que eso es para mí como lo más valioso de mi trabajo. Cada cierto tiempo llego como a este punto en el que digo, creo que ya agoté el discurso. Creo que ya dije todo lo que la palabra podía abarcar. No hay nada más que me interese decir. Y entonces leo una noticia, o leo un libro, o veo algo en la tele, o me entero de algo, y pienso, fíjate, no sabía eso. Tal vez ahora me interesa hablar de esa cosa, ¿no? Creo que eso es para mí lo maravilloso de todos los artes, que la dinámica es mutable. No todo el tiempo vas a estar en el mismo periodo, no todo el tiempo vas a investigar los mismos temas, y no es necesario casarte con una sola cosa, ¿no? Conozco dragas que hacen trabajo mucho más político que yo. Conozco dragas que hacen trabajo mucho menos político que yo. Convivo con muchas dragas que dicen, güey, yo solo quiero salir a bailar y que la gente sonría y me aplaudan y me den dinero. Y creo que todas son válidas, ¿no? Tal vez yo en este punto me interesa mucho el discurso. Me interesa mucho hablar de arte. Me interesa mucho esa zona. Y tal vez en unos años diga, solo quiero hacer un especial de stand-up en Netflix y dormirme en mis laureles. Y tranquila. Como todos, pues llega un punto. ¿Cuál ha sido la Victoria más íntima? Esa que no se ve en redes y que no ha recibido ningún aplauso en tu vida. No lo sé porque soy una persona terriblemente pública. Y no porque sature mis redes sociales con estoy haciendo esto, desayuné esto, véanme. Sino más bien porque creo que lo privado es político, ¿no? Escuché esa frase cuando era adolescente
Y yo tenía mucho esa noción como de, no, o sea, la vida privada es la vida privada y la esfera de lo público es la esfera de lo público. Y puedes separarlas perfectamente. Y de ahí me di cuenta de que no, que es mucho más, es políticamente más impactante decirle a tu amigo, güey, no digas eso es transfóbico, que gritárselo al gobernador. ¿Por qué? Porque es un campo de acción más inmediato, ¿no? Entonces, para mí todo el tiempo, si consigo algo, lo comparto con mi círculo cercano. Si algo me duele, lo comparto con mi círculo cercano. Tengo como esta cosa de hacer honestidad radical. Si alguien me cae mal y me pregunta, ¿te caigo mal? Le voy a decir, sí. Me caes mal. Sí, y perdón, tú me lo preguntaste. Pero creo que está bien eso también, ¿no? Aplicar un poco de honestidad radical de vez en cuando. Imaginemos en este momento que estamos alrededor de una expectativa de un gran show, que es Victoria Fantasmal quien está dando el show, que seguramente creo que no he tenido la oportunidad de verte en escena, pero creo que será muy gratificante y espero que nos invites pronto a alguna puesta en escena tuyo, que con mucho gusto el equipo de Pensar Podcast irá a ver. Pero imaginemos que ya estás dando ese show y que de repente se apagaron las luces, se acabó la música, se acabó la gente y llegas a tu casa. ¿Qué sueña Victoria Fantasmal? Generalmente termino en coma después de un show, así que elegiste un pésimo escenario para preguntarlo. Pero, no lo sé, intento no pensar en el futuro, porque tengo ansiedad. Pero me gusta imaginar que todo el tiempo estamos construyendo, ¿cómo decirlo? No todas nuestras obras tienen que ser la obra maestra. Y para mí eso es sano. Creo que todo el tiempo estoy pensando en eso, ¿no? ¿Cómo puedo seguir siendo honesta y creando un trabajo honesto y haciendo un discurso honesto, un producto escénico interesante, una puesta en escena que la gente quiera volver a ver, pero sin casarme con la idea de que esta es mi obra maestra? Creo que eso es como lo que sueño todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo puedo hacer sostenible el modelo de artista? Porque creo que cuando pensamos en el arte siempre estamos pensando en nuestro magnus opum, ¿sabes? Como decimos, esta es mi quinta sinfonía de Beethoven y hasta aquí llegué y todo lo demás va a ser basura. Yo pienso todo lo contrario. Digo, no. Los cajeros de Chedraui no dicen, güey, hoy hice el cierre de caja de mi vida. Jamás volveré a hacer este cierre de caja. Realmente no lo hacen, ¿no? Creo que los albañiles no dicen de que hoy pavimenté como nunca. O sea, todos los otros pavimentos que haga en mi vida son un atisbo de este. Y yo pienso mucho en eso, ¿no? Pienso como, güey, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué me gustaría hacer ahora? ¿Cómo no me caso con esto también? Si algún día quieren ir a nuestros shows, háganlo, son muy interesantes. Y se darán cuenta de que son un repertorio muy amplio, ¿no? Como que mi equipo de trabajo y yo tenemos la gran fortuna de llevar casi 5 años trabajando juntas. Somos la única compañía de teatro hecha únicamente por drag queens. No hay una persona cis presente. Y creo que eso es súper interesante. A veces decimos, güey, ¿qué tal si hoy solo salimos y hacemos canciones de Rocío Dúrcal y nos emborrachamos con el público? ¿O qué tal si hoy hacemos teatro documental? ¿O qué tal si hoy hacemos un programa de concurso con la gente que venga a ver la obra, pero al mismo tiempo hay un discurso de por medio donde investigamos qué es el amor? ¿Qué tal si hoy salimos y nos mofamos de los medios masivos? ¿Qué tal si hoy somos actrices nazis? Todo lo que estoy diciendo lo hemos hecho. Bien. Porque tenemos una investigación artística que no es particularmente profunda, más bien creo que es una investigación artística interesante, ¿no? Siempre decimos como, a ver, ¿de qué no hemos hablado? ¿No? O, amigas, ¿ustedes qué opinan de tal cosa? Así empiezan nuestros shows. Empezamos nosotros diciendo, oye, ¿tú qué opinas de esto? Y decimos, no, pues yo esta otra cosa. Y decimos, ay, ¿qué tal si en una escena alguien sale y decimos eso? ¿Y qué tal si de ahí tú haces tal rola que tiene que hablar de esto? ¿Y qué tal si terminamos con este gran chiste? O terminamos muy serio, o empezamos cero serio y terminamos, ¿sabes? Creo que eso es para mí lo más mágico, que los temas no se agotan. Si eres buen artista, los temas no se agotan. Nuestra última pregunta para esta gran y magnífica charla que hemos tenido contigo, Victoria Fantasmal, que te agradecemos mucho que estés aquí, de verdad, que compartas tu conocimiento, que compartas tu arte con nosotros. Si tú pudieras abrazar a tu yo del pasado, ¿qué le dirías? Invierte en Bitcoin. Pero se cayeron. Antes de que se caigan. Invierte en Bitcoin y debes saber cuándo salir.
La burbuja especulativa es compleja. Hay una cosa que se llama la crisis de los tulipanes. Todas las criptomonedas se basan en eso, es parte de la historia del arte. Pero además de eso, no sé, creo que le diría como... Hay una suerte de cliché respecto a experiencia LGBT y es que la cosa mejora, ¿no? Que todo siempre mejora. Es difícil aceptar lo cierto que es este cliché. Lo que te decía hace rato, los estereotipos surgen de algún lado. Cuando un hochis mayor te dice, yo a tu edad estaba igual, todo va a estar mejor. A mí me encabronaba mucho, ¿no? Decía, señor, cállese. Usted no sabe el sufrimiento profundo que tengo, porque tengo 15 años y ya lo entendí todo. Y creo que eso es algo que le diría como a cualquier persona, a mí y a cualquier juventud LGBT. Las cosas mejoran un montón. Es una escalera hacia arriba interminable. Y creo que es importante, aunque sea cansado y medio ñoño, es importante escuchar lo que dicen las personas más grandes. Porque sorprendentemente han vivido más tiempo que tú y saben más cosas. ¿Quién lo diría? Victoria Fantasmal, muchas gracias por estar aquí en Pensar Podcast. Muchas gracias.